Empecé a hacer este video un 7 de marzo y viendo la fecha me di cuenta que es el día del hincha de Racing, club del cual soy hincha y que es también la fecha en que falleció en 1999 uno de mis directores favoritos, Stanley Kubrick. Pero en este video no vamos a hablar ni de Racing ni de la vida y obra de Stanley, que quizá sí lo haga más adelante en otro video, sino que este video va a ser sobre, para mí, su mejor película y que volvió a ser el centro de atención 27 años después debido a las similitudes y coincidencias, quizá conspiranoicas, quizá no, a los recientes escándalos en el caso Epstein, Eyes Wide Shut. Antes que nada quiero aclarar que para nada quiero generar polémica, de hecho la polémica ya está instalada hace rato y que cada uno tiene un pensamiento lógico o ilógico, pero pensamiento al fin, y que debemos respetar. Las conspiraciones existen, los conspiranoicos también, al igual que las casualidades y causalidades. Pero si no te interesa nada de esto y querés disfrutar de una gran película, te aseguro que Ojos Bien Cerrados es una obra maestra que no te podés perder. Stanley Kubrick nació un 28 de julio de 1928 en Manhattan, Nueva York. Considerado uno de los mejores directores de la industria, también fue un genio creativo, ingenioso y bastante polémico. No hay una película del director estadounidense igual a otra, pero todas tienen su sello indiscutible. Él inventó un plano cinematográfico llamado la mirada Kubrick. Se trata de una técnica en la que el personaje mira directamente a cámara y así logra sacudir al espectador sin mucho más artilugio que un plano cerrado sobre su rostro tomado desde arriba. Es una estrategia que el director empleó intensamente para mostrar los desequilibrios de sus personajes. Obsesivo, perfeccionista y detallista, película llena de simbiologías ocultas. Cuidaba sus productos desde que se sentaba a redactar la primera línea de su guión hasta más allá del estreno, para que nadie de la productora se le ocurriese tijeretear alguna parte de sus películas sin su consentimiento. En sus últimos 28 años de vida filmó solo 5 películas, una mejor que otra, y le tomó 10 años darle forma a la mejor de todas, Eyes Wide Shut. Bueno, para empezar, ¿de qué trata la peli? Es un thriller psicológico donde Tom Cruise en la piel de Bill y Nicole Kidman en la piel de Alice Hartford son un matrimonio neoyorquino adinerado cuya relación se desestabiliza cuando Alice le confiesa a Bill fantasías sexuales infieles. Esto impulsa a Bill a un viaje nocturno por un mundo oculto de celos, peligrosas sociedades secretas y orgías enmascaradas. Hasta ahí todo bien, nada fuera de lo normal. Una peli más sobre matrimonio en crisis, infidelidades, sexo y drama. Hay que tener en cuenta que la peli es de 1999, donde aún casi no existían las redes sociales ni foros, y apenas estaba comenzando la globalización. La gente no tenía el poder de la palabra que tiene ahora. Se sabían algunas cosas, pero siempre dentro de un escepticismo o de un mito urbano. Con la llegada de la globalización la gente se liberó de tal manera que esos mitos urbanos se convirtieron en realidad. ¿O no? No lo sabemos. Se dice que el tiempo es oro. En el caso de Ojos Bien Cerrados, el tiempo fue literalmente un pozo sin fondo. 400 días de rodaje ininterrumpido. ¿Necesitaba realmente Kubrick 400 días de rodaje para capturar una infidelidad, un sueño erótico y una orgía? Aparentemente sí. En el universo kubrickiano, el tiempo no es una simple magnitud, sino un lienzo infinito para pintar cada detalle, cada sombra, cada arruga de la realidad con sus mismas perspectivas. Un ejercicio del perfeccionismo tan extremo que raya lo obsesivo, pero que nos deja una obra tan enigmática como fascinante. La elección de Tom y Nicole para protagonizar esta película no fue solo una elección artística, sino también un experimento sociológico que tuvo consecuencias inesperadas. La pareja, en ese momento una de las más top de Hollywood, se adentró en un proyecto que exploraba las profundidades de la relación conyugal y los deseos ocultos. Como dijo una vez Oscar Wilde, todo es sexo menos el sexo, que es poder. Es curioso como Ojos Bien Cerrados es una película sobre sexo con sorprendentemente poco sexo. Kubrick no necesitó llenar la pantalla de escenas explícitas para dejar en claro que los verdaderos protagonistas no eran los cuerpos desnudos, sino las intrigas de poder detrás de ellos. La intensa exploración de esos temas, sumada a las largas jornadas de rodaje y a la exigencia del director, que varias veces chocó fuertemente con Cruise,
pudo haber agudizado las tensiones latentes del matrimonio. La película, en cierto modo, se convirtió en un espejo que reflejó y posiblemente amplificó los conflictos internos de la pareja. No es descabellado pensar que la experiencia de filmar Ojos bien cerrados aceleró un proceso de distanciamiento que culminaría con su divorcio después del estreno. Algunos afirman que la película fue el detonante de la ruptura, mientras otros consideran simplemente una convergencia cósmica. Lo cierto es que la idea de que una película pueda destruir un matrimonio es tan tentadora como difícil de probar. Por eso es mejor recapitular las palabras de Nicole en una entrevista. Era difícil volver a casa con mi marido después del rodaje, dijo. Dicen que el arte imita la vida, pero en este caso la vida imitó al arte de manera tan descarada que hasta los diarios más sensacionalistas se quedaron sin palabras. ¿Casualidad? Quizá. ¿Coincidencia? Difícilmente. ¿Será que Kubrick con su ojo clínico sabía que podía detonar este matrimonio por algún motivo en especial? Puede ser. Más adelante en el video quizá esté la razón. Sea otro mito o no, él encontró la fórmula perfecta para vender entradas. Hasta acá un poco de polémicas para las revistas del corazón, pero lo más interesante o lo más polémico viene ahora. El libro original es del escritor austríaco Arthur Schnitzler, titulado Relato Soñado, de 1925. Kubrick decidió que la obra necesitaba un poco más de sabor estadounidense, por así decirlo. Así transformó una novela ambientada en Viena en un thriller psicológico neoyorquino, aderezando una pizca grande de conspiraciones y una buena dosis de paranoia. Pero hay más. Los elementos judíos tan presentes en la obra de 1925 fueron convenientemente olvidados. Kubrick no era ningún boludo y no era favorable para él meterse en esos temas, reemplazados por una atmósfera más universal y bastante menos polémica. ¿Con qué lo reemplazó? Con Una noche de Navidad, una elección brillante para añadir un toque de ironía a una historia que ya de por sí era bastante tormentosa. ¿Qué mejor momento para explorar los bajos fondos de las sociedades secretas que durante las festividades? Kubrick, como siempre, demostrando su habilidad para transformar lo mundano en lo extraordinario. Las teorías sobre las películas de Kubrick no empezaron en Eyes Wide Shut. Entre muchas teorías y mitos no confirmados, obviamente, hay varios que son al menos llamativos. El alunizaje falso. Se rumorea que la NASA contrató a Kubrick para falsificar las imágenes de la Luna, basándose en la tecnología de proyección frontal utilizada en 2001 Odisea del Espacio. Y hay algo más que lo conecta a la Luna, pero esta vez con la simbiología de El Resplandor. El suéter de Danny dice Apolo 11. El cambio de habitación del 217 en el libro original al 237 en la película, que es la distancia a la Luna en miles de millas. Esta es la más rebuscada, sí. Y el diseño de las alfombras. De hecho, se dice que la NASA, a través del gobierno yanqui, le regaló a Kubrick, a modo de agradecimiento, unos lentes para un sistema nuevo de cámaras que le permitía filmar en ambientes totalmente oscuros, como pasó en la película Barry Lyndon de 1975, que se filmó prácticamente a la luz de las velas. Pero ninguna, absolutamente ninguna película de Stanley tiene tantas teorías, misterios y mensajes encriptados como Eyes Wide Shut. Stanley, como dije, murió un 7 de marzo de un paro cardíaco, o al menos eso es lo que dijo el informe forense. Pero hay varios detalles bastante escabrosos que se relacionan con su muerte. Nicole Kidman contó en una entrevista en el año 2002 que Kubrick la llamó un 6 de marzo, o sea, un día antes de fallecer, y le dijo con la voz entrecortada que los iban a envenenar a todos tan rápidamente que no les iba a dar el tiempo ni a estornudar. Pero, ¿quién y por qué? O alguien o algunos tendrían ganas de hacer pasar a Kubrick a otra vida. En el minuto 3 de la peli, ya con la festividad de la Navidad en curso, se dejan ver los adornos navideños, pero uno llama particularmente la atención: la estrella de Ishtar, o Venus del Lucero de la Mañana, o Lucifer en la traducción latina, dando a entender que el dueño de la mansión pertenece a un antiguo culto satanista. Y como dije antes, el libro original no incluía la Navidad católica, sino a otra religión ya mencionada. Y si todo tiene que ver con todo, la mansión Mentmore Towers, de estilo neogótico victoriano donde se filmó la película, perteneció a la familia banquera Rothschild, que si no saben quiénes son, hay muchos videos sobre esta familia en esta plataforma.
Kubrick tomó la estética de máscaras para su peli de la fiesta surrealista de 1972 que celebró esta familia de banqueros. Esta célebre y megamillonaria familia judía es comúnmente relacionada con lo oculto, satanismo, influencias, trata de personas y menores y con conspiraciones en la sombra en las que controlan los hilos del mundo. A grandes rasgos, el origen de la fortuna familiar se remonta a las guerras napoleónicas donde supieron anticiparse a las noticias y como banqueros controlar el flujo de guita, acciones y dónde invertían sus clientes. Quizá por esto la familia Rothschild haya estado relacionada con los Illuminati. Los Illuminati es otra organización secreta elitista que se dice que sigue operando en las sombras y, aunque son originarios de Baviera, tienen, siguiendo las supersticiones, claro, varios miembros en Estados Unidos. Esta organización clandestina se dice que tenía amenazado al bueno de Stanley, por eso él, neoyorquino de ley, no solo no vivía en su país, sino que Eyes Wide Shut, que está ambientada en Nueva York, se rodó completamente en Inglaterra. La otra teoría es que Stanley le tenía miedo a volar, pero ya que estamos misteriosos, vamos a quedarnos con esta. El tipo movió toda la maquinaria y decidió llevarse un pedazo de Nueva York a Londres. Con la meticulosidad de un arquitecto neurótico, envió a medir cada esquina, cada farola y cada vendedor ambulante de panchos de la ciudad y calcarla en el set de filmación al otro lado del Atlántico. Lo cierto es que él contó que quería mantenerse lo más lejos posible de Hollywood para mantener el control total creativo de sus películas. Pero si hubo un director donde mantenía el control total de sus películas era justamente él. Todo muy raro. Todos sabemos quiénes dominan el mundo, pero nadie sabe quiénes dominan el mundo, o nadie lo quiere decir. Kubrick sentía que corría peligro por exponer en sus películas a estas sociedades secretas, sectas o como quieran llamarlos, que detrás de esa fachada de gente bien, filántropa, limpia y pulcra, se esconde un mundo oculto. Las élites mundiales esconden intenciones nada santas. Y de tantos simbolismos encriptados que compartió, hay uno que llama especialmente la atención. En El Resplandor aparece un hombre oso, un personaje misterioso e incomprensible que quiere comerse a Danny. Pero lo de comerse es entre comillas porque sus intenciones son otras. Lo mismo pasó en Eyes Wide Shut, donde en una escena la pequeña hija de Bill y Alice se pasea por una juguetería y no casualmente la cámara enfoca a muchos osos de peluche. La cinta original terminaría con la pareja entregando a su hija a este movimiento nefasto pederasta. Lo que quiere decir que Danny en El Resplandor haya pasado también por algún tipo de abuso. Bastante turbina, pero que no deja de llamar la atención. Y cuando dije la cinta original es porque la que vimos en el cine no es exactamente lo que dejó Stanley. Cuando terminó de rodar, Kubrick reunió a su hija, que era parte del equipo técnico, a Kidman y a Kreis, y le mostró el film que iba a estrenar. Pero cuando se la mostró a los productores de la Warner Bros. Se armó la hecatombe. ¿Por qué? Porque lo que vieron en esa pantalla amenazaba con revelar una red de depravación quizá la más grande que existió, demasiado parecida a la realidad. Una red que sigue operando en las altas colinas hollywoodenses. Y la peor de todas, en el caso Jeffrey Epstein, donde están metidos los presidentes, expresidentes, figuras de la realeza, músicos y actores, obvio. Kubrick despertó el terror entre colegas y gente de la industria porque Ojos Bien Cerrados, más que una película, parece un documental. Y esto no es ni un rumor ni un mito, lo contó Roger Avary, director de cine, en el podcast de Joe Rogan. The final shots of the film, you see Tom Cruise and Nicole Kidman in that final scene in the toy store, and they never take their eyes off their daughter until the moment they take their eyes off and the final line of the movie is coming up. You see those two guys walking off with the daughter. They're taking her away. They've given their daughter to the pedo cult. When they first screened the movie in England, people who were outside, this is all secondhand, by the way. There were people who were outside of the theater who could hear inside of the theater Kubrick yelling at all the executives and saying, "It's my movie, you can't cut it. You can't fucking cut my film, blah, 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 blah." Big argument going on. Then he dies like 4 days later. So somebody went in and finished the movie, but I think when they finished the movie, they hid the film. The movie got changed into something else.
Entonces a la Warner no le quedó otra que meter tijera y reacomodar todo para que no nos diéramos cuenta, tomándonos de boludos. Obvio que la Warner negó todo categóricamente, pero bueno, ¿qué otra cosa iban a decir? Hay muchos detalles ocultos y no tan ocultos que casi 30 años después los estamos viendo en estos archivos desclasificados. Pero es tan escabroso y a su vez tan triste lo que pasó en la isla de este muchacho siniestro que no voy a profundizar ni nada tiene que ver con este canal, pero sí vean la película si es que aún no la vieron y saquen sus conclusiones. También está la teoría de la cienciología, esta secta en todo el mundo, menos en Estados Unidos e Inglaterra, que la consideran una religión. Pero bueno, la cuestión es que esta secta creada por un loquito fanático de la ciencia ficción y donde la cara más visible es justamente Tom Cruise. Tom Cruise tuvo sus grandes problemas debido a esto, incluso se dice que Nicole Kidman lo dejó por su locura a esta secta, ni hablar de Katie Holmes, del que tuve la suerte de cruzármela en Nueva York, que pidió la tenencia de tiempo completo de su hija en común con Tom, Suri, para que no termine captada en este grupo de élite. La que no corrió la misma suerte fue Vivian Kubrick, la hija de Stanley que trabajaba con su padre filmando el detrás de escena de sus películas, que fue captada por este culto y terminó alejándose de la producción de Eyes Wide Shut y de su familia. Por eso se dice que Stanley también usó esta película para pegarle a este culto de élite. Stanley Kubrick fue uno de los mejores directores de la industria, un genio intransigente, brillante. Cada escena de cada película suya es una obra de arte. Pero también era un genio para pegarle a las élites con mensajes escondidos en sus películas. Si le creemos a los conspiranoicos, parece que a Kubrick lo querían muerto todos, desde los Illuminati, los hippies, la cienciología y el gobierno. El crimen perfecto puede ser, dejó este mundo el 7 de marzo de 1999, 666 días antes del año 2001, en un giro espectacular digno de sus propias películas. Pero si no fueron los Illuminati o los otros, tranquilos que la CIA, Bush o incluso Sonny Bono están en la lista de sospechosos. Porque claro, morir de causas naturales era demasiado mainstream para Kubrick.